Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas, donde hablamos de distintos temas. Hoy quiero hablar un poquito de los viajes. Ustedes saben que en todo el mundo se viaja, por ejemplo, en Estados Unidos la gente viaja menos, pero viajan también. En Argentina, la gente viaja mucho. Estos 4 días que tenemos de feriado, ustedes pueden ver que todo el mundo viaja. Son 2,5 millones de personas. O sea, es el 5% de la población, que tampoco es tanto. El 95% no viaja, pero el 5%, que siempre es la misma gente, 2,5 millones de personas desde hace mucho tiempo, viajan en los feriados. Los shopping están llenos, los cines, los teatros, todo el mundo viaja en avión, en micro, en auto, en todos lados. Todo el mundo se va afuera, todo el mundo quiere vacacionar estos 4 días y me parece maravilloso. Pero siempre estamos en el 5%. El resto no viaja. ¿Por qué? Porque no tiene dinero, porque no sabe cuánto van a venir las facturas de luz, de gas, de agua, de servicios, no sabe cuánto va a gastar, porque los sueldos no alcanzan, las jubilaciones no alcanzan. Entonces, por supuesto, el resto se queda en su lugar y no viaja. Ni siquiera estos 4 días. Pero igual la idiosincrasia del argentino es viajar, es consumir, es gastar, ¿no? En otros países la gente no hace esos gastos. Aquí el argentino realmente, si tiene dinero o un poquito de dinero, sale y gasta. Compra, come, de todo. El que tiene un poquito más, por supuesto, gasta más. Pero con el tema de la inflación, con el tema de que no sabemos qué va a pasar mañana en este país, entonces la gente muchas veces emprende los viajes, las compras, todo eso, pero con tarjetea. Todo el mundo aquí compra con tarjeta y después, bueno, la tarjeta hay que pagarla y se pagará y Dios dirá. Ese es el pensamiento de la mayoría, no digo de todos, pero la mayoría piensa que, bueno, vivamos hoy, ¿por qué? Porque no sabemos qué va a pasar mañana, porque quizá mañana hay devaluación, hay la inflación, que ustedes saben que para este año está proyectada un 70% de inflación anual, cuando otros países tienen un 8% proyectado. Entonces, nadie sabe lo que va a pasar con el futuro cercano. Entonces, claro, la gente ¿qué hace? Compra viajes en cuotas, compra ropa en cuotas, cambia de auto, todo lo que puede, lo máximo que puede, lo hace en cuotas. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, vivo hoy y sálvese quien pueda. Ustedes saben que esa frase que algún día dije del expresidente Clinton, Bill Clinton, es la economía, estúpido, es la economía. Es en este momento de real importancia. La economía en Argentina está, digamos que quiere estar ordenada, escuchen bien, quiere estar ordenada por el Fondo Monetario Internacional, solo que el gobierno no la puede ordenar. Entonces, las bases la dicta el Fondo Monetario. El cumplimiento o incumplimiento es responsabilidad del gobierno. Como no se sabe qué es lo que va a pasar, como no se sabe el dólar, los precios, la inflación, la hiper, todo eso es una mezcla que el argentino está muy acostumbrado porque ya hemos vivido otros años de inflación, de hiperinflación, de cambios de gobiernos, de todo. O sea que el argentino podría dar un máster de la parte económica y de cómo vivir. Pero lamentablemente se está llegando a un punto que la gente piensa, bueno, hacé la tuya y sálvese quien pueda, porque no se sabe. Esto es triste porque no podemos programar, proyectar, no podemos hacer un orden de nuestra vida pensando, bueno, voy a hacer esto a fin de año, voy a hacer esto al otro año, porque como las cosas cambian de un día para el otro, bueno, es difícil. Pero esperemos que las cosas cambien, porque esa frase del presidente Clinton, es la economía, estúpido, es la economía, justamente juega un papel muy importante en este momento que ya los candidatos
están pensando en la reelección o en la próxima elección. Entonces, se tienen que dar cuenta que lo fundamental, por lo menos en Argentina, es la economía. Pasan muchas otras cosas, pero la economía para una elección es fundamental. Si la economía no funciona y no tiene perspectivas de funcionar, mal pueden andar las elecciones, ¿no? Amigos, esto es todo. Disfruten de estos días, realmente hay que disfrutar lo máximo que se pueda, en casa o saliendo, no importa, pero disfruten del tiempo libre, de la familia, y el domingo es el Día del Padre. Un beso enorme a todos los papás y mi padre que está en algún lado del cielo también. Que tengan un hermoso día y a disfrutar, por lo menos hoy a disfrutar. Los quiero mucho, nos volvemos a encontrar la próxima semana y con otra historia, con otro comentario de las cosas que pasan en el mundo. No me dejen sola. Este besito es para ustedes.